Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro siguiente panel sobre defensa del territorio e industrias extractivas en Latinoamérica. Yo soy Valentina y en este panel vamos a tener a dos hermanas representando el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y luego tendremos a Javiera Martínez, que forma parte de la Asamblea Feminista Latinoamericana en Londres y también representa a London Mining Network. Voy a entonces introducir a las hermanas y luego tendrán tiempo para presentar y después Javiera. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir se conformó en 2013, en que algunas hermanas empezaron a recorrer la Argentina con la idea de gestar lo que es hoy el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Iban en busca de hacer visible lo que se pretende invisibilizar, sus cuerpos, territorio, sus cosmovisiones, sus identidades y sus derechos como mujeres indígenas. Todos estos motores llevaron adelante el caminar que reunió y generó el apoyo de mujeres de 36 naciones preexistentes que cohabitan el territorio argentino. Juntas se organizaron en el espacio que llamaron la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y que desde mediados de 2018 renombraron como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Son un movimiento instituyente para amplificar derechos, se reconocen como un movimiento de tensión en tanto reclaman territorio, no aceptan tutelaje ideológico, sino que es un movimiento que se enuncia políticamente desde su identidad ancestral y sus cosmogonías, saberes e identidades territoriales. Proponen recuperar la plurinacionalidad histórica que ha sido omitida y negada por la historia oficial. Luchan por la autodeterminación de sus cuerpos, de sus territorios y pueblos. Hoy tenemos aquí a las hermanas Romina y Noelia, quienes nos hablarán sobre el concepto de terricidio. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Noelia Zumbiza y yo pertenezco a la Nación Diaguita de La Rioja y formo parte también del movimiento de mujeres indígenas para el buen vivir. Quería también comentar, además de la información que acaba de dar Valentina, es que nosotros somos autogestivas, somos apartidarias, somos antipatriarcal y este problema que habitamos cada una de las hermanas de nuestros territorios nos llevó a organizarnos, a formar parte del movimiento, para poder así también poner en valor nuestra identidad, para salvaguardar nuestra medicina ancestral, para poder organizarnos y poder luchar contra todos los medios de terricidio que se están dando en nuestros territorios. Vamos con las hermanas distintas actividades para poder solventar los gastos que se llevan adelante para poder sustentar, ¿no?, los comedores y todas las formas múltiples de terricidios que se viven en los territorios. La hermana Romina va a dar una introducción de lo que significa el territorio, por qué nombramos como terricidio a esta forma de daño a nuestra Pachamama. Disculpa, Romina, ¿puedo pedirles que hablen bastante lento para que las puedan interpretar al inglés? Se me olvidó recordar eso. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos. Bueno, más que nada, como ya Valentina también había nombrado un poco el recorrido del movimiento de mujeres indígenas, yo soy una de las hermanas que vengo caminando desde el 2013 en este largo trayecto de hermandad y de creación de red de mujeres autogestivas, mujeres trabajadoras, hacedoras de vida, mujeres luchadoras en el territorio y mujeres guardianas del territorio.
en donde nosotros, como mujeres indígenas de todo el territorio en la Argentina, nos convocamos en el 2013 a poder luchar juntas, cansadas ya de ver cómo hermanes no hacían nada y que eran utilizados por el Estado y el sistema, hermanos indígenas, hombres. Así que como mujeres decidimos caminar y también englobar esa ancestralidad que ya viene desde mucho tiempo, desde la mano de la mujer, desde la visión, la cosmovisión, la medicina y la educación de la mujer indígena en el territorio. Cuando nosotros decidimos caminar todas juntas, se fue armando este rompecabezas de todo el territorio, con cada una de nosotras, de las 36 naciones en cada provincia de la Argentina, tomando una hermana como referente. Así se fue englobando este camino en donde fuimos encontrando muchas cosas que pasaban en los territorios. Dentro de esos territorios decidimos parlamentar. Nuestro primer parlamento fue en el 2018 en Buenos Aires, Ensenada, en La Plata. Y el segundo parlamento lo llevamos al territorio de las hermanas Mapuche en Río Negro, en Las Grutas, en donde cada parlamento nos reunimos con las 300 mujeres de diferentes territorios, incluso con hermanas de otras naciones, de otros países. Nosotras venimos acompañadas también de otras hermanas de otros movimientos de otros lugares. Por sí, venimos como más fortalecidas desde esos lugares también, porque ahí proponemos nuestras formas de lucha, cómo podemos denunciar al Estado, porque nosotros no denunciamos al sistema, denunciamos al Estado, porque el Estado es responsable muchas veces, y responsable de lo que se habló en el segundo parlamento y en la caminata Basta de Terricidio. ¿Qué era la palabra terricidio para todas nosotras las mujeres indígenas? Era una palabra que englobaba todo lo que pasaba dentro de los territorios. Terricidio es dañar la espiritualidad de la naturaleza que habita en el territorio, asesinar los ríos, asesinar los campos, asesinar los animales, incluso la vida misma de las mujeres indígenas y las niñas y las ancianas. Por eso uno de los conceptos que tenemos es el cuerpo es el territorio es mi cuerpo, porque en el territorio caminamos y nuestro cuerpo camina en él. Así que uno de los conceptos que nosotros tratamos de encaminar y que se entienda por qué hablamos de terricidio, porque es una engloba todo lo que es terricidio, es epidemicidio, feminicidio, engloba todo lo que tenga que ver con, muchas veces hablamos de genocidio, pero también está dentro de la palabra terricidio. Ecocidio, o sea, todas esas fuentes que fueron también palabras de otros compañeros, es todo lo que es hoy en día el terricidio. El terricidio son formas del sistema que empiezan a ejercer. ¿Qué tipo de formas? Una de las claves que yo siempre trato de decir, actos del terricidio son despojar a comunidades grandes indígenas de sus territorios, despojarlo de ahí, ponerlo en las ciudades y no en lugares en donde están bien atendidos, o sea, un lugar lindo, no, lo ponen en las ciudades, lejos y siempre al lado de un basural,
se transforma en villas o asentamientos y después los ven mal. ¿Por qué? No tienen acceso al agua, no tienen acceso a la luz, no tienen acceso a una vivienda digna, y esas personas empiezan a ser personas mal vistas. Y esas personas son de comunidades indígenas y son indígenas. Eso es uno de los actos del terricidio que es muy, muy visto en el territorio de la Argentina. Despojar a comunidades, urbanizarlos y después hacerlo mal visto. En cambio, también en el territorio, el acto del terricidio es sacar a comunidades, poner empresas extractivistas y que asesinen el territorio. Muchos de los hermanos y muchas de las hermanas hoy en día están luchando. El pueblo mapuche es uno de los pueblos más fuertes que tenemos dentro del territorio argentino, en donde ellos se plantan y no salen de sus territorios. Pero a cambio de esos, también somos conscientes de que hay vida física, vida humana, que lamentablemente siempre se pierde una vida de un joven, de una anciana, porque es como que también vos defendés, pero yo me llevo esto. El sistema y el Estado es responsable y hace eso. Y es como una amenaza constante. Es el pueblo más fuerte que se encuentra hoy en día en el territorio de la Argentina. En cambio, en el norte, en donde se ve, donde está mi nación, yo soy de la nación Juan, los hermanos y las hermanas no tienen esa fuerza de lucha. Porque lamentablemente en la época del colonialismo, todo lo que tenga que ver con el catolicismo, el evangelismo, fueron herramientas del terricidio en donde abocaron a las comunidades y los han encerrado y los han tomado. Y los hermanos hoy en día no tienen ese poder de fuerza y lucha, pero sí estamos recuperando un porcentaje de mujeres que estamos luchando. Hay mínimo en el territorio del norte mujeres que están luchando contra las granjas porcinas, contra no las granjas porcinas en el territorio, porque están despojando comunidades para hacer una granja grande de chanchos, de criaderos de chancho de China. Y una de las hermanas del movimiento es la que está allá enfrentando con otras hermanas, todas mujeres. Y lamentablemente eso no se está viendo, no hay publicidad, no hay noticias, o sea, somos las mujeres del movimiento las que estamos sabiendo, las que estamos llevando, las que estamos acompañando desde derechos humanos, desde el acompañamiento de periodísticamente, o sea, siempre sacando notas, haciendo visible, y es todo trabajo de este movimiento de mujeres indígenas. Obviamente todos los actos del terricidio que se comete en Argentina no está expuesto en la mesa. Y sí, se está hablando mucho, se está teniendo en cuenta. Se está teniendo en cuenta porque ahora nos estamos parando y porque estamos haciendo mucho eco. Caminamos, yo fui una de las personas que caminé el territorio con hermanas y niños. Siempre digo niños porque hubo 4 o 5 niños que nos acompañaron desde el norte hasta llegar a la ciudad central, que es Buenos Aires. Y conocimos y caminamos y ver hermanas que todavía no están contadas, que fueron víctimas de feminicidio, hermanas indígenas, es tremendo. Y claramente todas las exposiciones que siempre nosotros hacemos es que si realmente el derecho que se tiene que poner en la mesa, cómo acceder a los derechos humanos de la mujer y ejercerlo, también tiene que haber un derecho lingüístico de las naciones indígenas, porque el territorio están habitadas por naciones indígenas, pero no hay un derecho de lenguaje lingüístico, del idioma de todas las naciones indígenas dentro de los edificios estatales. Por eso nunca podemos llegar, nunca podemos acceder a denunciar, al menos en nuestro idioma.
Y creo que uno de los trabajos que vamos a llevar al Parlamento, ahora vamos a necesitar ayuda para que lleguen muchas hermanas más, se va a hacer en Salta. Este movimiento tiene muchísimas campañas y una de las campañas fuertes es Basta de Chineo. En la Argentina existe el chineo, es una práctica colonial de muchísimos años que en una de las ciudades del norte de Argentina lo ejercen en comunas chiquititas en donde hay escuelitas y donde apoyan como presidente de la comuna, comisarios de la escuela, del centro de salud, personas blancas. Y estas personas como que tratan de ir a las comunas, sacan niñas de 13, 12 años y las violan en manada y después las devuelven, o si no las tiran. Una de las niñas que le pasó eso fue una de las hijas de las hermanas que está dentro del movimiento, y desde ahí nació, y desde ahí nos propusimos también hacer la campaña Basta de Chineo y empezar a visibilizar esa práctica colonial que tienen esta parte de la zona del norte, y vamos llevando el conteo de muchas niñas que están siendo desaparecidas, están siendo violadas, están siendo asesinadas. Del pueblo Wichí tenemos muchas hermanas que sus hijas han sido asesinadas por violación, y la verdad eso es muy terrible, y hoy en día nosotros como movimiento en este parlamento que vamos a hacer en la ciudad de Salta vamos a tomar mucho importancia, y vamos a poner en pie que se declare un delito de lesa humanidad también el Basta de Chineo, y que el Estado sea responsable, porque lamentablemente tenemos muchas niñas que están padeciendo estas prácticas y el Estado, el sistema no está, ni siquiera hay alguien preso, y son niñas indígenas, son nuestras niñas, y lamentablemente están padeciendo eso, y creemos que este Parlamento va a ser una clave para esas ciudades, porque justo lo vamos a hacer en la parte del norte, en donde no hay visibilización. Por eso, en donde no hay visibilidad, perdón. Por eso necesitamos el apoyo también de todos y todes, de los que vamos a empezar a hacer en Salta, en el Parlamento, y en las redes del movimiento van a tener más informaciones. No sé si Noelia querés agregar algo más. Sí, quería agregar que también nosotras las mujeres indígenas conformamos el sector social más oprimido, ¿cierto? Vivimos múltiples formas de violencia, como el sanitario, en educación, en justicia, y en todas las áreas del Estado. Y las hermanas desean recurrir a hacer una denuncia, por ejemplo, y no cuenta con un traductor, por ejemplo, las hermanas que hablan su lengua, y también se omite, se niega a realizar una denuncia, como decía la hermana Romina. Se viven muchísimos casos de chineo en el norte, algunos en el sur también, y los medios hegemónicos no hacen eco de todos los femicidios que viven estas hermanas en las comunidades. Y por eso también lo que deseamos, como decía la hermana, de poder reunirnos para poder fortalecernos, escucharnos, y también de llevar adelante campañas de visibilización, porque hay personas que desconocen de que se sigue realizando estas prácticas coloniales, sexistas, racistas, porque esta denominación de chineo que la crea el criollo, ¿no? El que la lleva adelante, tiene un solo propósito fundamental, aparte de dañar las cuerpos de nuestras niñas, es terminar con esa sabiduría étnica, con nuestra ancestralidad, y el propósito es dañar esa nación, dañar la sabiduría
que llevan esas niñas, ¿no es cierto? Porque varias niñas también son mujeres medicina y que luego de pasar por esa situación tan aberrante, no pueden llevar adelante la práctica. Así que tiene un contenido colonial extremo esa práctica que se, que se sigue llevando y que lamentablemente no es difundido. También quería comentar de que en nuestras hermanas indígenas también hay una tasa elevada de desnutrición, de analfabetismo, de desempleo sobre todas las cosas, y donde las hermanas se vieron afectadas con la situación del COVID, donde no pudieron salir a vender sus medicinas, que algunas venden las medicinas que pueden ser vendidas como medio útil de recurso diario, ¿no es cierto? Y sobre todo la construcción que hacen ella de su sabiduría, realizando sus bolsos, sus canastos, que es la única fuente de ingreso que tienen para sobrevivir, ¿no es cierto? Y en donde también el patriarcado existe en las comunidades y las hermanas también cuentan con menos recursos para poder independizarse de esa persona violenta de la cual conviven diariamente. La pandemia llevó a que pues, se unifique y que las hermanas se multipliquen, las hermanas que son víctimas de violencia, ¿no es cierto? Así que por eso es importante para nosotras y pedirles también colaboración para que este encuentro se pueda llevar a cabo en Salta desde el 21 al 24 de mayo. Bueno, también el movimiento tiene una cuenta donde pueden hacer transferencias, donde pueden colaborar. También realizamos talleres para recaudar también fondos, como somos autogestivos, como decíamos al principio con Romina, generamos múltiples talleres para poder recaudar dinero también para los comedores que llevan adelante las hermanas de territorio, sobre todo en el norte, donde la desnutrición hace estragos en las comunidades y bueno, también no sé qué más nos falta, ¿no?, por comentar. La verdad que es muy complejo y bueno, y agradecemos también esta convocatoria para que podamos difundir las diversas situaciones que vivimos en los territorios, ¿no? Así que se pueda conocer y se pueda evidenciar de todos los homicidios y de lo que conlleva el terricidio, ¿no es cierto? Bien, también aportar un poco y comentarles también que el movimiento no solamente nos abocamos a hacer denuncia al Estado y al sistema, sino que también tenemos trabajos como con todas las hermanas. Tenemos un proyecto de crear la pluriversidad que va a ser en el sur, una pluriversidad en la parte de educación, en donde vamos a tenemos hermanas que ya están recibidas, hermanas indígenas dentro de todo lo que es la educación, desde derechos humanos, abogadas, asistentes sociales, doctoras, medicinas. O sea, y esta pluriversidad se va a trabajar solamente todo lo que tenga que ver con las cosmovisiones indígenas paralelamente a lo occidental, dando vuelta a todo lo que es la pluriversidad y la plurinacionalidad dentro de los territorios. Es algo que también tenemos como proyecto desde el movimiento. También tenemos una marca donde trabajan todas las hermanas, que es Hacedoras. Es una marca del grupo de mujeres artesanes, en donde después le vamos a pasar el sitio web a Valentina, en donde cada hermana de cada territorio pone su artesanía o sus servicios o sus obras de arte que hacen en los territorios, en comunidades, y eso es una fuente de trabajo de ellas mismas, digamos. Y ahí se hace la venta, también se lleva, o sea,
tiene toda la información, es hacedora y es parte del movimiento. También tenemos campañas, también tenemos comedores en los territorios que el movimiento también acompaña a las hermanas en esos territorios donde no tienen ingreso y no tienen también acceso a la alimentación, no tienen acceso a una educación y también hacen ese trabajo territorial. Por eso mucho hablamos de defensoras territoriales, de mujeres indígenas en los territorios, porque casi todos esos trabajos lo hacen las hermanas que son parte del movimiento en sus territorios y en otros territorios. Y el movimiento acompaña desde difusión, desde recaudación, desde publicidad, o sea, todo eso lo llevamos en conjunto. Después, no me quiero olvidar otra cosa, pero creo que son eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un gran aplauso virtual por toda la información y puse también ahí en el chat el link para que puedan las personas que quieran también apoyar el Parlamento Plurinacional que se está realizando y si tienen interés en formar como parte de eso y apoyar, tienen el link en el chat. Muchas áreas de conversación que se conectan con lo que hemos hablado en este evento. Ahora voy a darle la palabra a Javiera y luego al final vamos a tener un tiempo para preguntas del público, si les parece bien. Javiera, la voy a presentar. Javiera es constructora civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y está terminando su maestría en Derechos Humanos en la Universidad SOAS en Londres. Actualmente es la coordinadora latinoamericana de London Mining Network, donde trabaja con comunidades y pueblos indígenas afectados por el impacto extractivo de las empresas mineras de Londres. Es coordinadora para Venezuela en Amnistía Internacional en el Reino Unido y además de su experiencia en derechos humanos, su experiencia también está vinculada a los gobiernos locales. Se desarrolló como profesional del programa de recuperación de barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también como parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en Chile. Desde el activismo, Javiera lideró el proceso de la protección de la Villa San Luis de las Condes y actualmente forma parte de FALA, la Asamblea Feminista Latinoamericana. Es miembro del partido político Revolución Democrática. Su activismo político está ligado al ecofeminismo. Como diputada, fue coordinadora de su partido político en el exterior durante el estallido social en Chile, apoyando procesos de solidaridad. Fue presidenta del Sindicato de Estudiantes de Construcción Civil y del Consejo Universitario Nacional de Estudiantes de la Construcción. Así que, Javiera. Muchas gracias, Valentina. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Gracias por este espacio y un saludo en solidaridad a las compañeras Noelia y Romina por compartir su experiencia. Creo que su relato y su lucha es muy potente y aquí estamos muchas interesadas en también apoyar las luchas feministas indígenas en Latinoamérica. Voy a compartir mi pantalla, a ver si es que funciona bien. ¿Se ve bien? Sí, la vemos. Voy a hablar lento para que podamos todos tener una comunicación efectiva. Bueno, como comentó Valentina, yo soy parte de London Mining Network, soy coordinadora latinoamericana. Nosotros trabajamos con comunidades afectadas por el extractivismo minero de las compañías mineras que están acá basadas en el Reino Unido. Voy a mostrar un pequeño video para que se comprenda un poco más de lo que hacemos. Veamos a ver ahí si funciona.
PHP, blood on your hands. PHP, blood on your hands. PHP, blood on your hands. The reason why we're gathered here today is because we have invited communities, organizations who are on the front lines of the expansion of this mining company's operations in Brazil, in Colombia, and in Chile to join us. They're here because they have a series of demands. They're here because they want to speak directly to the shareholders and to the directors and to let them know that there are communities in resistance, that there are communities defending their land, defending their water, defending their lives. Y BHP y otras empresas extractivistas son dueñas del mundo. El mundo y nuestros territorios son nuestros. Queremos que estas empresas se vayan y que nos dejen vivir y dejen vivir a nuestras comunidades, a nuestros ríos y a nuestros territorios. Eso es un poco para mostrar qué es lo que hacemos. Nosotros trabajamos para amplificar las demandas de las comunidades indígenas que están siendo afectadas por la depredación de este modelo imperialista y que tiene relación directa en quienes estamos aquí basadas en el Reino Unido y los impactos extractivos en nuestra región, en nuestros pueblos, en Latinoamérica. Nosotros somos una red de diferentes organizaciones que trabajamos por la protección de los derechos indígenas, los derechos humanos y la justicia socioecológica. Para entender un poco como este modelo extractivista en Latinoamérica, si bien es un modelo que viene desde las épocas como coloniales, durante los 80 este modelo se insertó en las estructuras políticas, sociales y ambientales y legales de nuestros países. Mediante la fuerza impusieron políticas neoliberales que yo creo que ya todos conocemos. Y el modelo extractivista se ha profundizado y ha pasado por encima de los territorios indígenas, de los derechos de la tierra, al agua y de los territorios que ancestralmente e históricamente se han habitado, y han dejado que compañías extractivas transnacionales, como las que voy a mostrar, utilicen intensivamente y exploten el territorio y saqueen nuestros recursos, nuestro agua. La relación directa que existe en este nuevo sistema neocolonial quizás no es algo como que uno pueda ver a simple vista, pero compañías gigantes como Anglo American, BHP, Glencore, Río Tinto y Antofagasta Minerals, por decir algunas, tienen operaciones en distintos territorios de Latinoamérica y han generado un saqueo importante y una destrucción del hábitat y la afectación de comunidades indígenas. Para hacer solo un ejemplo, por ejemplo, Anglo American tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia, Brasil, en distintas regiones, y opera en territorios indígenas de los pueblos Quechua, Aymara, Wayuu, Krenak, y así podemos ver cómo este nuevo sistema neocolonial está afectando diariamente nuestras raíces y a una multiplicidad y diversidad de naciones y pueblos indígenas en Latinoamérica. Dentro de nuestro trabajo, nosotros hacemos informes sobre los impactos y las violaciones a los derechos de los pueblos, y se ha podido como verificar sobre que este impacto extractivo genera impactos ambientales en la degradación, en la erosión de los territorios, en la contaminación del agua, no solo superficial, sino que también bajo la tierra sobre cuencas hidrográficas, pérdida total y a veces irreversible de distintos ecosistemas y de biodiversidad. Obviamente impactos en la salud, pero sobre todo impactos económicos, culturales,
sociales y ambientales a los pueblos indígenas y la violación a los derechos de los pueblos. Existe una estrecha relación entre las operaciones mineras y el uso intensivo en tierras indígenas y sobre todo la violación a el consentimiento informado y la soberanía de los pueblos. Esto, bueno, hay mucha evidencia sobre los impactos que esto genera. Por ejemplo, esta es una foto en La Guajira, donde habitan el pueblo Wayuu. Estas compañías mineras han desviado ríos completos, secando totalmente los territorios y despojando a las comunidades de manera violenta. Comunidades indígenas ancestrales, afrodescendientes y wayuu de ese territorio. Y como resultado se genera un impacto importante en el agua, y eso es lo que me gustaría hablar un poco más sobre la estrecha relación que el agua, la tierra y las mujeres indígenas tienen. Por ejemplo, uno de los ejemplos en el Espinar, en Perú. La contaminación ha sido tan grande que las comunidades indígenas están viviendo con metales pesados dentro de su sangre. Yo creo que es un crimen ecológico demasiado importante lo que está pasando, y quienes se llevan como el mayor peso de estos impactos son las mujeres, y en este caso las mujeres indígenas. Cuando no existe agua en los territorios, acá por ejemplo dice que según UN Women, el 75% de los hogares que no tienen agua o tienen como inseguridad o poco acceso al agua potable son mujeres y niñas quienes se tienen que hacer cargo de la recolección de esta agua. Y eso trae consigo consecuencias físicas, psicológicas, cuando las mujeres se deben trasladar de un punto a otro en situaciones geográficas desconocidas o recorrer largas distancias, es un esfuerzo físico y pueden enfrentar acosos, violencia sexual y bueno, todo lo que comentaban las compañeras antes. Y es un sistema que reproduce los remanentes históricos del colonialismo. Y las mujeres indígenas son las sostenedoras de la vida de las comunidades, de sus familias y del territorio. Tienen una importante participación en la gestión del agua. Sin embargo, las estructuras políticas y legales y medioambientales no han incluido mecanismos para poder visualizar y darles derecho de participación a las mujeres en la gestión de sus territorios en torno a la propiedad de la tierra o el agua. La interdependencia que existe entre las vidas de las mujeres indígenas, el agua y la tierra es demasiado importante. No solo para la reproducción de su cultura y sus prácticas ancestrales, sino también por las consecuencias que esto trae. Como decía, la recolección del agua, el sustento comunitario, la conservación del territorio, pero sobre todo las mujeres indígenas se ven enfrentadas a poder tener más enfermedades asociadas a la contaminación del agua, ya que ellas son las que generan como este movimiento. Y también se ha visto que, por ejemplo, niñas y jóvenes tienen que dejar de asistir, por ejemplo, a la escuela para poder participar en las actividades domésticas de la familia o de la comunidad, y eso genera un impacto directo en todo el ciclo de vida de las mujeres indígenas, no solo en términos de marginación, sino que en términos problemáticos de acceso a otros recursos, a los sustentos de la vida. Y también cuando se pierde el agua o cuando no se tiene acceso a eso, hay una pérdida de la identidad cultural muy relevante. Y también, como comentaban las compañeras,
la criminalización, desplazamiento forzoso y muchas muertes, asesinatos a mujeres indígenas y violaciones en los territorios. Si bien existe una estructura internacional que intenta proteger a los pueblos indígenas y a las mujeres, estas como instrumentos internacionales no han absorbido un enfoque interseccional, y eso genera que las mujeres indígenas enfrenten discriminación interseccional, ya que por un lado, por ejemplo, tenemos la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que protege específicamente a las mujeres, y existe un artículo de toda esa convención que nombra a las mujeres que pueden vivir en hábitats rurales. Y por otro lado están la UNDRIP, que es la Convención para la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que protege a los pueblos indígenas particularmente. Entonces, por un lado, existen instrumentos que protegen a las mujeres. Por otro lado, hay instrumentos que protegen específicamente a los pueblos indígenas, pero no existen instrumentos que se focalicen especialmente en proteger a las mujeres indígenas. Y nosotros sabemos que la lucha por la reivindicación histórica de los derechos de los pueblos indígenas es de larga data, pero en esta lucha se ha invisibilizado específicamente a las mujeres. Y si uno revisa, por ejemplo, sentencias legales o audiencias o sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se habla de cuestiones indígenas, no se refiere específicamente a las mujeres. Y eso genera que las mujeres siga existiendo un sistema que las invisibiliza, las margina y que sostiene esta reproducción importante de la violencia que ellas enfrentan. Porque las mujeres indígenas, cuando ven afectado su territorio, enfrentan estas afectaciones de una manera diferente si es una mujer no indígena o si es un miembro no indígena de la comunidad. Entiendo que solo tengo un par de minutitos, así que podemos como terminar, y la idea sería como seguir conversando con las hermanas de Argentina. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muy interesante el trabajo también. Un aplauso virtual para todas. Y entonces quisiera abrir el espacio para preguntas. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y nuestras ponentes les responderán sus preguntas. Voy a dar unos minutos para que piensen. Pueden preguntar en inglés o en español o en portugués, y también pueden poner preguntas en el chat si lo desean. Naya, adelante. Yo quería darle las gracias a Javiera, a Noelia, por haber dado su exposición. Fue muy buena, súper fuerte todo lo que compartieron las hermanas. Y para ellas mi primera pregunta, porque al final hablaron de la integración, de que algunas hermanas se estaban educando en diferentes aspectos, ya sea medicina y educación y todo eso. Y mi pregunta es más como, ¿cómo participando del sistema colonial educativo y de salud ayuda a la decolonización de todo lo que ustedes están viviendo? Esa es como la primera pregunta. Y
Y para Javiera sería, ¿cuáles son las alternativas que existen para los pueblos en estos momentos? Porque muchos creen que la creación de trabajos, y se habla de eso, entonces, ¿cuál es la alternativa de ellos para rescatar los territorios y para que los territorios flourish? Cuando esto, luego de haber sacado estas compañías de ese lugar. Eso, gracias. Adelante, pueden responder Noelia, si quieres. Sí, con el tema educativo, el propósito es poder generar un sistema educativo autónomo desde el movimiento de mujeres indígenas para el buen vivir, en donde se ponga en valor nuestra cosmovisión, nuestra medicina ancestral, y poder incorporar, por ejemplo, como materia también geografía, pero todo basado en el elemento indígena, ¿no es cierto? Ese es el propósito como primera medida, y el objetivo es poder ir eliminando el analfabetismo en las hermanas, ¿cierto? Ese es el propósito, y de ahí, de ese medio, poner en valor también toda nuestra ancestralidad, nuestra sabiduría ancestral. No ser parte del proceso colonialista en el cual se vino construyendo el Estado, ¿no es cierto?, sino poder crear este sistema autónomo desde el movimiento. Respondiendo lo de... No sé si la otra compañera quiere también responder, ¿no? Sí, si quieren puedo aportar un poco de educación que estuvo preguntando la compañera. Uno de los temas que venimos también como planteando varias veces es cómo nosotros nos educamos dentro de los establecimientos del sistema y del Estado. Y hay varias veces que obviamente no es lindo atravesarlo, pero lo necesitamos. Y cómo lo ejercemos desde la cosmovisión y la visión indígena es de la educación, tener en cuenta todo lo que tenga que ver cómo nos venimos educando desde ancestralmente y cómo podemos dar vuelta a esa educación colonial que nos están dando a la educación pluricultural y plurinacional en el territorio. Tratamos muchas veces de no perder la educación ancestral, complementamos esa educación con la educación colonial que nos están dando y tratamos de sacar finamente un poco herramientas de cómo nosotros utilizar después en los momentos de poder enseñar a las niñas, ponerle. Nosotros dentro de los territorios siempre vemos en las grandes ciudades que hay primera y segunda infancia. Enseñan cómo se conocen todo lo que es los colores y todas esas cosas a las niñas. En cambio, nuestras primera y segunda infancia en las naciones indígenas, nosotros ya tenemos sabiduría de cómo el niño va a ver más allá su camino desde cómo se tiene que preparar. ¿A qué se tiene que preparar? A tener una buena educación dentro de la casa comunitariamente, porque no va a ser solamente la casa, sino que siempre se trabaja en hermandad. En hermandad, en la red de ayudarnos a todos y de también tener en cuenta cómo yo puedo utilizar mi trabajo para que el otro hermano de al lado también se beneficie, y nunca es individual. Creo que es una de las educaciones que ejercemos tanto desde lo colonial, tratamos de convertirlo en eso. Y obviamente uno estudia, yo estoy haciendo una carrera se llama Licenciatura de Asunto en Caso Minoría en Familia. Yo trabajo más con jóvenes y mi trabajo en el territorio es cómo es el proyecto de vida del joven indígena en la urbanización. Traté de agarrar esa rama porque yo fui traída del Chaco a la ciudad. Cómo me inserté acá fue terrible, pasé racismo,
pasé muchas cosas que siempre pido que no le pase a otro joven, pero yo desde eso me planteé, yo soy una mujer, soy joven, soy una indígena, yo sé, yo tengo mi identidad puesta, sé que muchos vinieron de allá y los o sea, en sí le sacaron hasta la identidad porque están en la ciudad y ya no piensan que son indígenas, pero son indígenas. Mi figura dentro de mi comunidad fue rescatar la identidad indígena del joven y también rescatar una comunidad. Hoy en día trabajo con muchos jóvenes y muchos se reconocen y, o sea, ya saben que son indígenas, no es que se reconocen. Sí refuerzo todo lo que es el idioma, el lenguaje nativo, el lenguaje ancestral que tenemos, porque cada nación tiene un lenguaje y dentro de las escuelas tratamos de que sea una escuela pluricultural. Tratamos de hablar con los profesores porque no es fácil entender el español, o sea, aprender que vengan y nos enseñen a hablar inglés, pero nosotros no poder acceder a que ese sistema educativo sea un poco pluricultural y nos enseñe nuestro idioma y nuestra saberes como, no sé, tallar maderas, ponele. Y tratamos siempre de hablar de la educación, que se tiene que empezar a desglosar esa educación colonial, digamos, y ver otras perspectivas, así que más o menos tratamos siempre de ensamblar muchas cosas y no ir al choque, siempre tratar de proponer, ejercer y proyectar. Respondiendo entonces a Naya, bueno, creo que es complejo como tratar de describir los conflictos territoriales que han estado pasando hace siglos en los territorios. Y yo creo que solo me gustaría como agregar que cuando se están yendo estas compañías, quedan en impunidad. Y yo creo que eso, como la impunidad corporativa, es algo que es importante también como decirlo. Y muchos de estos impactos, como dije, han sido irreversibles. Eso significa que pueden pasar generaciones completas y todavía esos territorios no van a estar restaurados completamente. Y yo creo que eso es lo más doloroso porque el extractivismo nos está quitando nuestras raíces y al momento de que estas compañías ya no estén, las comunidades indígenas son muy sabias y entienden los procesos de la naturaleza y yo creo que es importante como hacernos parte también de comprender y visibilizar como las diferentes maneras y mecanismos que las comunidades utilizan para la protección del territorio, que es una visión muy distinta a la que se está generando, que tiene que ver quizás con un decrecimiento, con enfocarse en el buen vivir, y yo creo que no solo en prácticas como ecológicas, sino que también desde las visiones de cómo nosotros somos también parte de esa naturaleza, que es algo que nos han quitado. Yo creo que no tengo una respuesta. Quizás las compañeras también podrían como compartir cuáles serían esos mejores mecanismos para recuperarnos. La única solución es que la minera, no, las empresas extractivistas y todas las empresas que solamente son ladrones de nuestros recursos, ¿no es cierto?, de todo lo que nos brinda la Pachamama. Para mí, la única solución es que no lleguen a los territorios. Como dice Javiera, lleva muchísimos años que la Pachamama se vuelva a recuperar, que todos los recursos naturales vuelvan a surgir y todo, y me parece que la única solución es esa. Y esto, una de las maneras como hacemos con el movimiento, cada una de sus territorios, es visibilizar, porque lamentablemente
hay sectores, hay territorios donde los convence que por tener un puesto laboral temporario, ceden a algunos hermanos a algunas personas que no pertenecen a comunidades que desconocen sobre este valor ancestral, sobre esta identidad que hay en esta Pachamama, ¿no es cierto? Y al desconocer, como que aceptan ese puesto laboral temporario y desconocen de que esos recursos lleva siglos que se vuelvan a recuperar. Por eso es que tenemos que seguir con más campaña de visibilización, de que se pueda concientizar y también de poder crear talleres de concientización, porque muchas veces las empresas también engañan por realizar una escuela que a veces es de tanta necesidad en un territorio, o una sala de primeros auxilios, mínimas cosas que llevan a los habitantes, ¿no es cierto?, de los territorios a ceder a esa destrucción masiva de nuestra Pachamama. Por eso me parece que es importante que se puedan seguir generando medios, como le decía recién, talleres, charlas y todo lo que sea forma de concientizar y de dar a conocer aquello que se desconoce. Muchas gracias por las respuestas, muy, muy interesante, creo, como las conexiones y ahí explorar cómo también en cada diferente situación se requieren diferentes soluciones, pero también simultáneamente hay una lucha colectiva del territorio que es igual transversalmente. Tenemos otra pregunta de Silvia y será nuestra última pregunta porque ya no nos queda mucho tiempo. Silvia. Hola, muchas gracias para vuestras experiencias compartidas, y muchas gracias por la pasión, por estas luchas que para esta tierra que no es de nadie, es de todos, pues lo agradecemos todos. Mi pregunta es, vuestros movimientos, en Europa los movimientos feministas son muy famosos, a veces los miramos también con mucha admiración, y quería saber cómo los movimientos feministas indígenas se relacionan con otros movimientos feministas en el mismo territorio que no sean indígenas o que no sean, decimos oficialmente, unánimemente indígenas. ¿Cuáles son las relaciones en términos de colaboración, quizá de contraste también por el colonialismo que a veces conllevan de manera complicada, como bien sabemos? Y sí, ¿cuáles son vuestras relaciones en términos de colaboración, tanto práctica como ideológica? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Excelente pregunta. Abro el panel para que respondan. Sí, lamentablemente nosotras las mujeres indígenas, además de luchar contra el sistema terrorista, el sistema patriarcal, también el patriarcado que existe dentro de las comunidades, también luchamos con el feminismo colonial, con el feminismo racista, de que lamentablemente hay muchas organizaciones feministas donde nos excluyen de su agenda, ¿no es cierto? Y por eso nosotras llevamos una lucha constante contra todo lo que nos rodea, porque lamentablemente no tenemos el apoyo ni la empatía de las compañeras feministas, ¿no es cierto? No de todas ellas, eso sí quiero aclarar, pero lamentablemente desde cada uno de los territorios las hermanas viven diferentes situaciones donde el colonialismo está muy, pero muy implantado en el feminismo blanco, como decimos nosotros, en donde también llevamos ese proceso de concientización sobre las compañeras, ¿no es cierto? Así que es una lucha constante, donde con las hermanas nos bajamos los brazos y seguimos tratando de que esto se termine, ¿no es cierto? Principalmente poder mostrar nuestra realidad y que
se pueda generar, como les decía recién, esa empatía con las compañeras para que así se puedan involucrar en nuestra lucha, ¿no es cierto? Que puedan, no sé si involucrar, no sé si es la palabra involucrar, sino poder también reconocer de que nosotras vivimos situaciones más complejas que ella, ni no es por minimizar lo que viven las compañeras, ¿no es cierto?, sino para poder empatizar y poder generar de manera conjunta, ¿no es cierto?, recursos para que se pueda terminar con todo este sistema patriarcal. Bien, yo quería aportar algo chiquitito. Desde también el movimiento de mujeres indígenas venimos trabajando las acompañamiento, creería yo, o el apoyo de movimientos feministas que se encuentran en el territorio de Argentina. Obviamente siempre tratamos de más que nada tratar de hablar con ellas en un sentido de decir, bueno, el derecho de las mujeres es un derecho para todas las mujeres, pero la diferencia entre la nación indígena y el pueblo argentino es que las mujeres indígenas venimos sufriendo ya muchas violencias y muchas cosas hace miles de años y nunca hubo alguien que se pare y diga, bueno, no, hasta acá basta. Sí, después de todo, las mujeres indígenas fueron las que empezaron a pararse, porque primero estaban los referentes, los famosos caciques, en donde hablaban por las mujeres, decidían por las mujeres, y nunca llegaba la respuesta o el apoyo, el acompañamiento. Por eso nosotros desde ahí vimos esto de decir, bueno, somos antirracistas, sí, somos antirracistas, somos antipatriarcales, obviamente. Primero, para ser feminista tenemos que ser antipatriarcal. Por eso mismo también tratamos de decir muchas veces, obviamente no estamos en contra de la hermana indígena que se define como feminista, pero también tratamos de visibilizar que el antipatriarcal es la fuente de descolonización del feminismo en el territorio. Así que siempre el acompañamiento que quieran hacer movimientos feministas, nosotros les agradecemos y sí le planteamos esto, de qué manera y forma nos van a acompañar. Y nosotros le decimos de qué forma queremos que nos acompañen, de qué forma queremos que estén presentes. O sea, nunca hay un rechazo, pero sí siempre se le pone ante todo la problemática, la situación en los territorios y que se necesita acompañamiento y difusión muchas veces, porque no lo estamos viendo. O sea, hay muertes de niña wichí, pero no está el núcleo feminista que está en los territorios acompañando a la madre de esa niña, o que ese núcleo feminista grande que tiene movilidad para irse a una marcha grande pueda agarrar e irse al territorio y acompañar esa situación. O sea, siempre están esos ida y vuelta, pero siempre tratamos de tratar de poner en la mesa claramente todo lo que sucede con nuestros cuerpos, con nuestras niñas, con el asesinato, con las cosas impunes que quedan en la mesa y nosotros replanteamos todo eso en su lucha para que también lo tomen, porque también somos parte de decisiones que ellas toman y que muchas veces no nos consultan. Muchas gracias, Romina. Sí, creo que era parte también de algunos de los paneles anteriores, hablar sobre escuchar y no imponer la forma en que las feministas que no son indígenas quieran participar en el movimiento, sino recibir la forma en que ustedes creen que nosotros podemos apoyar y participar, por ejemplo. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo para del panel, pero les agradezco muchísimo su participación y poder escuchar sus ideas es tremendamente importante para nosotras, así que nuevamente un aplauso virtual para Noelia, Romina y Javiera.
y vamos a dejar la sesión abierta y en unos minutos, a las 3:30 del Reino Unido, comenzaremos con nuestro último panel para cerrar el evento. Muchísimas gracias.